Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a ver qué cosas podemos hacer con una mini bobina de Tesla y la Raspberry Pi. Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es el funcionamiento de un altavoz de plasma. Normalmente estamos acostumbrados a ver cómo se reproduce el sonido con estos pequeños altavoces o parlantes que con el movimiento de su membrana hacen producir lo que es el sonido que captamos, ¿no? Pues bien, en esta ocasión el sonido es generado por la chispa de esta pequeña bobina. Tengo conectado lo que es la entrada de audio de la pequeña mini bobina de Tesla a la salida de audio analógico de la Raspberry Pi 4 que tengo ahí conectado. Tengo instalado un sistema operativo que es Ubuntu Mate, ¿no? Y en él tengo lanzado una aplicación que me permite simular lo que es el teclado de un piano. Vamos a reproducir ese sonido, esas teclas del piano, en lo que es la mini bobina de Tesla. Para ello la voy a alimentar a una tensión de 24 voltios y vamos a ver el sonido que produce cuando yo pulse las teclas con el ratón. Bien, como habéis visto, lo que es el sonido se está reproduciendo a través de las chispas de esa pequeña mini bobina. Esto tiene muchas aplicaciones. Como hemos visto, la mini bobina de Tesla es solo el principio de muchos experimentos que se pueden hacer con ella, ¿no? Habéis visto muchos videotutoriales en YouTube de cómo construir la mini bobina de Tesla. Sin embargo, no he visto muchos videotutoriales donde se explique bien su funcionamiento. Hemos visto cómo podíamos encender lo que son tubos fluorescentes que tienen un gas, no tiene ningún misterio. Lo que son las ondas electromagnéticas que produce la bobina hacen ionizar las moléculas de gas que hay en el tubo y lo enciende. Ahora bien, ¿qué pasa si intento, por ejemplo, encender este LED? Este LED normalmente estamos acostumbrados a verlo en circuitos de continua de 3,5 o 5 voltios conectado en serie con una pequeña resistencia limitadora, ¿no? Pues si lo acercamos, pues vemos que no se enciende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a ver si conectamos ese LED, ¿no?, a esta pequeña bobina y condensador para generar un pequeño circuito resonante, ¿no? Lo vamos a acercar a ver qué ocurre. Bien, como veis, ahí sí se enciende, pero rápidamente pierde intensidad a medida que lo alejamos de lo que es la mini bobina de Tesla, ¿no? Entonces la pregunta es, lógicamente, si nosotros podríamos encender, digamos, por ejemplo, una estufa, un elemento de potencia a 1 kilómetro, por ejemplo, de distancia a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que eso es imposible? Pues bien, la verdad es que eso ya se está haciendo. No voy a entrar directamente en este momento en ese tema, pero lo iremos deduciendo a lo largo de una serie de vídeos que voy a hacer. Pero primero lo que necesitamos saber es comprender bien cómo funciona el principio de la bobina de Tesla. Y para ello tenemos de empezar con un circuito resonante básico, comprenderlo. A partir de ahí analizar los elementos que forman la bobina de Tesla y poder modificarlos y emularlos, por ejemplo, en un programa de simulación de software para, antes de construirlo, tener una idea de su funcionamiento. Vamos a ver todo eso en este vídeo, así que si te interesa quédate y vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que calcular es la frecuencia de resonancia de un circuito serie y la frecuencia de resonancia de un circuito paralelo. Vamos a ver que son iguales en ambos circuitos, ¿no? Bien, para calcular la frecuencia de resonancia utilizamos lo que es la fórmula de la impedancia. La impedancia de este circuito es Z igual a R, que es la resistencia óhmica, más J. Tenemos que introducir la J porque en un elemento de una bobina o un condensador lo que es la tensión y la intensidad no están en fase, sino están desfasadas 90 grados. Entonces utilizamos la J para representarlo como números complejos, pero no importa porque la vamos a eliminar enseguida. Entonces J sería XL menos XC.
esto sería igual, si lo ponemos en función de omega, pues tendríamos que R más J omega L, que es 2pi, la frecuencia, por la frecuencia, menos 1 partido de omega C. Esto se tiene que cumplir que en resonancia omega L sea igual a 1 partido de omega C. Con lo cual, si pasamos la omega al primer miembro o multiplicamos omega por los dos miembros, tenemos que omega al cuadrado es igual a 1 partido de LC, si pasamos esta L al segundo miembro, ¿no? Aquí lo podemos hacer directamente, es hacer la raíz cuadrada del primer miembro y del segundo. Entonces, la raíz cuadrada de omega cuadrado pues sería omega, la raíz cuadrada de 1 es 1, y aquí tendríamos raíz cuadrada de LC, ¿vale? Si ahora ponemos la frecuencia en función de omega, sabemos que la frecuencia omega es 2πf, pues lo único que tenemos que hacer es poner frecuencia será igual a 1 partido, el 2pi lo paso para este lado de aquí, 2pi raíz cuadrada de LC. Esta es nuestra frecuencia de resonancia en un circuito serie formado por una resistencia, una bobina y un condensador. Bien, vamos a calcular esa misma frecuencia, pero para un circuito paralelo. En este caso, simplemente para calcular esa frecuencia, utilizamos el concepto de admitancia, en donde G sería la conductancia, que es la inversa de la resistencia, y lo que es la B sería la susceptancia. Hay susceptancia inductiva y susceptancia capacitiva. Bien, en este caso, la admitancia total en un circuito resonante paralelo como este sería igual a G más J BC menos BL. Esto sería igual, pues, poniéndolo en función de omega, igual que hicimos antes, de omega C menos 1 partido de omega L. Con lo cual estamos en la misma situación. En resonancia se tiene que cumplir que BC sea igual a BL. Entonces estaremos en la misma fórmula, donde omega C es igual a 1 partido de omega L. Y hacemos lo mismo que hicimos en esta parte de aquí. Nada más que está cambiado lo que es C por L, ¿no? Porque es la inversa, estamos trabajando con la inversa, pero es lo mismo, porque ahora al pasar omega a este miembro, a esta parte de aquí, al primer miembro, tenemos que omega cuadrado es igual a 1 partido de CL, si pasamos esta C aquí, ¿no? Luego, una vez que tenemos eso, hacemos lo mismo, la raíz cuadrada en ambos miembros, con lo cual tenemos aquí omega es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de CL. Y poniéndole función de f, omega, que es 2πf, y despejando el 2pi para este lado de aquí, nos queda que la frecuencia de resonancia es igual a 1 partido de 2pi CL, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver otro pequeño detalle a tener en cuenta, que vamos a ver en el circuito posteriormente, ¿vale? Entonces, hemos dicho que la admitancia es 1 partido de la impedancia, con lo que Z es igual a la inversa, lógicamente, de la admitancia. Hemos dicho que en un circuito resonante paralelo, la admitancia tiene que ser 0. Por tanto, tenemos que la impedancia 1 partido de 0, ¿a qué es igual? Pues a infinito. O sea, fijaros que si tenemos aquí un número muy grande, que aumenta hacia el infinito, el valor de 1 partido de ese número tan grande, pues casi 0, ¿no? Pues se puede decir, o sea, perdón, casi infinito. O sea, si yo tengo aquí un 1 y este número lo empiezo a hacer cada vez más pequeño, 0,5, 0,4, 0,3, 0,0001, 0, ese valor tiende a infinito, ¿vale? Entonces tenemos que esta impedancia que tenemos aquí será casi infinita, ¿no? Cuando tengamos la frecuencia de resonancia, que es igual que la del circuito serie. Bien, ahora vamos a esto que hemos visto aquí, comprobarlo en un circuito real y ver que efectivamente se cumple. Bien, para comprobar nuestros circuitos resonantes, tanto serie como paralelo, voy a utilizar varios programas de simulación electrónica. Podéis utilizar el que queráis, hay infinidad de ellos. Está Proteus, yo he utilizado, por ejemplo, este de Multisync,
que va bastante bien desde que fue adquirido por National Instruments, ¿no? Tiene bastantes controles y es muy sencillo de utilizar. La forma de crear los circuitos aquí pues es muy sencillo. Si fijáis aquí tiene como una barra de herramientas con todos los componentes que tiene, ¿no? Si quiero añadir componentes a mi dashboard o mi panel de trabajo, pues directamente voy seleccionando aquí el elemento que quiero instalar, por ejemplo una resistencia, si quiero instalar condensadores, pues un condensador, etcétera. Luego lo único que tengo que hacer es unirlos pinchando en el extremo y uniéndolo como si fuera cualquier circuito de diseño electrónico, ¿no? Siempre tengo que tener referenciado el circuito con una masa, como veis aquí, ¿no? Bien, es muy sencillo de utilizar y al final montáis este circuito que tenéis aquí. Uno para lo que es resonancia paralelo, que es esta que vemos aquí, como veis el condensador está en paralelo con la bobina, y otro de resonancia serie, donde está en serie. Bien, vamos a borrar esto de aquí. Y bien, para los valores que vamos a utilizar, pues he utilizado un condensador de 10 microfaradios y una bobina de 840 microhenrios, ¿no? En ambos casos. Y lo único que me queda es calcular la frecuencia de resonancia. Los valores de tensión, tanto valores RMS, pues directamente pincho sobre la fuente, ¿no? Y aquí coloco el valor RMS, ¿no? Que puedo que quiero. He puesto 120 voltios para que se vean bien los voltajes que hay en cada uno de los elementos. Por supuesto hay que calcular la disipación que tendría en la resistencia y que no se quemen en un circuito real hecho físicamente. Pero aquí lo que me interesa es ver valores en cada uno de los componentes. Bien, la frecuencia de resonancia la vamos a calcular con la fórmula que habíamos visto, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner un momento el Paint y según la fórmula que habíamos dicho en el sketch anterior, habíamos dicho que la frecuencia de resonancia, vamos a ver, esto lo puedo hacer más pequeño, bien, la frecuencia de resonancia tanto en el circuito serie como en el paralelo, bien, esto no, vamos a ver si lo puedo pintar bien. La frecuencia de resonancia era igual a 1 partido de 2pi raíz cuadrada de LC. ¿Vale? Pues en mi circuito tengo que sustituir esos valores. 1 partido de 2pi por la raíz cuadrada de L, que era una inductancia de 800, vamos a ver, 840, le he puesto 840 microhenrios. Por tanto, tenemos que poner aquí 840 por 10 elevado a menos 6. Hay que poner los valores en las unidades principales, henrios y faradios. Y ahora tenemos que multiplicarlo por un condensador de 10 microfaradios, por tanto sería 10 por 10 elevado a menos 6, porque son microfaradios. Para pasarlo a faradios tengo que dividir por 1.000.000, ¿no? Bien, esto si hago la operación con la calculadora me sale una frecuencia de 1737 hercios, lo que es equivalente a 1,73 kilohercios, ¿no? Bien, esa es la frecuencia que tengo puesta ya aquí. Y ahora vamos a simular nuestro circuito con lo que hemos visto en el sketch anterior de lo que es un circuito serie resonante, serie paralelo. Bien, habíamos visto que en un circuito resonante serie, cuando la frecuencia, estamos en la frecuencia de resonancia, lo que es la inductancia XL más XC era igual a 0. Por tanto, si yo simulo esto, dándole a la flechita de run, de correr, ¿qué tensión tendremos entre este punto y este? Si la impedancia es 0, pues prácticamente ahí no debe haber tensión. Lo podemos comprobar pinchando sobre este medidor que me da la diferencia de tensión entre dos puntos, entre este y este. Ahora voy a cerrar el interruptor
y vemos que tengo aproximadamente en RMS 76,9 milivoltios, muy poco teniendo en cuenta que la tensión de la fuente principal son de 120 voltios RMS, ¿no? De hecho, si yo desplazo este medidor aquí y este lo pongo aquí, veo que tengo los 120 voltios en la resistencia. Por tanto, esto se comportaría como un cortocircuito, ¿no? Bien, cuando yo la corriente que pasa por aquí, pues será la que pasa por la resistencia, porque es un circuito serie, no tiene otro camino. Yo lo puedo medir con este amperímetro que tengo aquí. Lo coloco ahí y veo que tengo una intensidad RMS de 1,20 amperios. ¿Vale? Bien, si yo abro el interruptor, automáticamente tanto la corriente como la tensión se queda cero, porque no tiene otro camino, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que pasa en el circuito resonante paralelo, ¿vale? Vamos a borrar esto y voy a cerrar el interruptor, ¿eh? Bueno, primero voy a poner aquí la tensión que tengo en el circuito tanque, circuito resonante entre el condensador y la bobina. Veo que tengo 0, el interruptor está cerrado. Cuando yo le doy, veo que automáticamente la tensión que tengo es de 120 voltios. Pero que habíamos dicho del circuito resonante paralelo, que cuando estaba en resonancia la admitancia era 0, por tanto la impedancia era infinita. Y si yo esto lo sustituyo por una resistencia muy grande que tiende a infinito, prácticamente por este circuito no debe de pasar corriente. Vamos a verlo si es verdad. Pongo yo aquí un medidor, un amperímetro, lo pongo aquí para ver la corriente total que tengo y fijaros que tengo 93,9 miliamperios. Eso es muy poco. ¿Eso qué quiere decir? Que no está pasando corriente tampoco por el condensador y la resistencia, porque si esta sería la total, si se ramifica en ramas, pues aquí también la corriente sería menor que esta. Vais a ver que eso no es así. Si ahora esto lo voy a quitar para tener más espacio y miro la corriente con otro medidor de corriente aquí, fijaros que tengo 13,1 amperios. Y si mido la corriente que tengo otra vez aquí, otros 13 amperios, cuando la total, digamos, son de miliamperios. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que pasa es que el circuito tanque formado por el condensador y la bobina, digamos que el condensador, una vez que se ha energizado, que ha cogido la energía, ya no absorbe más energía, digamos, en gran cantidad de lo que es la fuente principal, sino que va oscilando. El condensador se carga, aumenta su potencial en sus placas y automáticamente cuando la tensión aumenta empieza a circular corriente hacia la bobina. La bobina genera un campo magnético que a medida que va disminuyendo la carga del capacitor, ese campo magnético disminuye y esa energía en forma de magnetismo, de campo magnético, se vuelve energía y se vuelve a utilizar para cargar el condensador. Y así está en un ciclo, ¿no? Como veis aquí, si yo ahora abro lo que es el interruptor, ¿qué es lo que creéis que pasaría? ¿Se quedaría sin energía como aquí todo o seguiría oscilando? Vamos a verlo. Fijaros que ahora la corriente que tiene en la resistencia es 0, pero sin embargo aquí esto sigue oscilando. Sigue oscilando y pasando corriente a través de tanto del condensador como de la bobina. Si vamos a este circuito de aquí, que es lo mismo, nada más que es Every Circuit, también es muy simple y muy fácil de utilizar. La ventaja que tiene este circuito es que se ve, digamos, las cargas moverse, ¿no? No tiene mayor importancia, pero es muy intuitivo. Entonces, fijaros que aquí yo tengo una resistencia de 100 ohmios, tengo el condensador de 10 microfaradios y la bobina 840 microhenrios, exactamente igual. Y la frecuencia de la bobina, de la fuente, si vemos aquí, son de 120 voltios. Es el mismo circuito que tenemos en el anterior simulador y lo he recreado aquí. Ahora bien, fijaros, yo voy a abrir esto. Voy a simularlo. Voy a hacer un reset para empezar desde el principio. Vale. Y aquí tengo lo que es el circuito, ¿no? Con el interruptor abierto. Si yo lo simulo ahora, fijaros que en el naranja este de aquí de 0 amperios sería la corriente que está pasando por la resistencia, y luego tenemos el violeta, este sería la corriente que pasa por el condensador y la corriente que pasa por la bobina, ¿no? Entonces, en un momento, ¿qué es lo que va a pasar aquí?
cuando yo cierre el interruptor, digamos, el circuito resonante va a absorber energía de la fuente. Va a pasar una corriente por aquí y a medida que, digamos, el condensador se cargue y la bobina se energice, entonces la corriente que va a pasar por la resistencia ya va a ser mínima, y el circuito va a permanecer oscilando aunque yo abra el interruptor. Vamos a fijarnos si eso es así. Yo voy a cerrar aquí. Veis que la corriente en un principio aumenta, pero empieza a disminuir y el circuito empieza a oscilar, máximo la bobina en un momento y al contrario en el condensador, y así se tira oscilando. Si yo ahora, con una corriente mínima prácticamente cero, si yo ahora abro el interruptor, vemos que el circuito sigue oscilando, es lo mismo que teníamos en el otro emulador, nada más que aquí lo vemos con estos puntitos y la carga del condensador más o menos va oscilando en un sentido o en otro. Fijaros que esto no es un circuito real. ¿Por qué? Porque en un circuito real la bobina tiene una resistencia y esa resistencia lo que hace es disipar calor por el efecto Joule, ¿no? Lo que es al aire, ¿no? Entonces, fijaros que yo puedo, voy a parar esto y a resetearlo, yo puedo simular un circuito real aquí. Si yo esto lo quito y aquí pongo una pequeña resistencia, voy a rotarla y voy a ponerle una resistencia, por ejemplo, de un valor, en vez de un K, para que se vea más rápido, le voy a poner un valor de 1 ohmio, ¿vale? Entonces esto lo selecciono con esta llave que tengo aquí y con este valor le pongo el valor que yo quiero. Le voy a poner 1 ohmio, ¿vale? Y al igual que hacíamos con el otro, aquí pinchamos, aquí nos deja arrastrar con el cable, pero él solo se conecta, como veis aquí, y conecto el condensador. Ahora esto se asemeja más a un circuito real, ¿no? Porque tenemos ya una resistencia en lo que es en la bobina. Ahora fijaros cuando yo simulo, arranco, digamos, el circuito, de momento no pasa nada porque el interruptor está abierto. Cuando yo lo cierro, vemos que la corriente sigue aumenta, empieza a disminuir a la vez que el circuito empieza a oscilar, ¿no? Como veis, hay una pequeña corriente, no llega a ser cero. ¿Por qué? Porque tenemos ya una resistencia incorporada, lo que sería en la resistencia aquí de la bobina, ¿no? Que la hemos representado con esta resistencia de 1 ohmio. Entonces hay una disipación de potencia, digamos, de energía, que se pierde, ¿no? No se queda, digamos, encerrada o atrapada en el circuito de la bobina y el condensador, ¿no? Fijaros que si yo ahora abro el interruptor, la corriente empieza a disminuir, pero fijaros cómo va disminuyendo también la corriente del condensador y la bobina hasta que se quedaría cero, y se queda sin energía. Esto sería un circuito real, ¿no? Al final esto se queda sin energía y se queda nada, sin corriente de ningún tipo, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, en el ejemplo de un padre que está columpiando a su hijo, ¿no? Cuando en los primeros momentos, para digamos, coger la frecuencia, digamos, de oscilación o de impulso, ¿no? Para que el columpio se mueva, hay que aplicar bastante energía, pero luego solo hay que aplicar energía en determinados momentos para mantener esa oscilación. Pues aquí pasa lo mismo. Si yo de vez en cuando cojo y cierro este interruptor, el sistema se volverá a energizar, y me volverá a oscilar, ¿no? Digamos, entrando al sistema la energía que se pierde por la parte resistiva de los elementos que hay, los cables, la resistencia a la bobina, etcétera, ¿no? Esto es lo que utiliza el principio de la bobina de Tesla, alimentar, digamos, con pulsos. Vamos a ver que se obtiene un mejor resultado cuando en vez de la onda senoidal es una onda cuadrada y determinada frecuencia, que tiene que ser la frecuencia de resonancia, pero eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, una vez que ya hemos visto cómo funcionan los circuitos resonantes, tanto serie como paralelo, estamos en disposición de ver cómo funciona una bobina de Tesla. La bobina de Tesla lleva el nombre en honor a su inventor, Nikola Tesla, y como pone nuestra amiga Wikipedia, está formado por circuitos resonantes acoplados, que ya hemos visto en el anterior sketch. Pero hay que tener en cuenta que las bobinas de Tesla que se fabrican actualmente no son las bobinas de Tesla que patentó en 1891 Nikola Tesla. ¿Por qué? Nikola Tesla, si vamos y vemos sus patentes, una de ellas es esta de aquí. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo donde están todas las patentes de Nikola Tesla.
lo que buscaba era precisamente la transferencia inalámbrica de energía, ¿no? Entonces las chispas era una pérdida de energía que no se aprovechaba, ¿no? Sin embargo, en la actualidad lo que se pretende es todo lo contrario. En la mayoría de las veces esta bobina se utiliza en espectáculos musicales, en museos de demostración, etcétera. Entonces se pretende obtener una bobina que tenga pues arcos largos y grandes, ¿no? Pero esa no era la finalidad con que Nikola Tesla creó estas bobinas, ¿no? Bien, también decir que estas bobinas hay de muchos tipos, las veremos ahora por encima, pero hay de varios tipos. La más básica es la bobina de chispas. Tenemos dos esquemas básicos que lo vamos a analizar ahora mismo en qué elementos consta y cómo funciona, ¿no? Concretamente tenemos esta de aquí de la derecha, donde podemos ver el circuito serie entre el condensador y la bobina. Vamos a ver esto más en detalle. Si nos fijamos en esta parte, los elementos que tiene nuestra bobina está formado por un circuito con condensador y bobina, que sería esta parte de aquí, y están conectados en serie. Luego tenemos otro elemento aquí que se denomina spark gap, como brecha de chispa, que es el camino, ¿no? El camino que se le presenta o que va a tener la chispa para descargarse ahí, ¿no? Luego tenemos también una fuente principal, que sería esta que tenemos aquí, de corriente alterna, y un transformador de alto voltaje, que sería este de aquí, ¿vale? No vale cualquier transformador, tiene que ser un transformador de alto voltaje y que soporte las altas descargas que tiene este tipo de bobinas, ¿no? Luego, ¿qué elementos más tenemos? Bueno, esto formaría lo que sería el circuito resonante del primario, y luego tendríamos aquí la bobina secundaria, que como veis está formado con muchas más espiras que la bobina primaria, ¿no? Que es esta que hemos visto aquí. Entonces diréis, ¿dónde está aquí, no, el circuito resonante? Pues solo veo una bobina, y habíamos dicho que el circuito resonante está formado por una bobina y un condensador. Pues bien, en casi todas las bobinas de Tesla, en la parte superior hay un toroide, ¿no? Que lo que sirve es para acumular cargas eléctricas, ¿no? Y evitar las fugas precisamente de las chispas esas que se produce. Lo que pasa que al final lo que se produce es un retardo, porque las cargas se siguen acumulando aquí, y al final se produce la ruptura del dieléctrico, que es el aire, y se produce esos arcos que vemos tan llamativos en las bobinas de Tesla. Entonces, ¿dónde está aquí el condensador? Pues bien, la placa de un condensador sería precisamente la parte superior del toroide, y si conectamos por ejemplo aquí un hierro o cualquier lámina metálica a masa, ¿no? Pues formaría, ¿no?, otra placa, ¿no?, que sería el dieléctrico, estaría formado por el aire, y esta sería la otra placa del condensador. Esta capacidad es muy difícil de medir, es pequeña, puede ser de un picofaradio, ¿no?, pero es bastante pequeña, y esto formaría el circuito resonante del secundario. Bien, vamos a ver el otro ejemplo. Bien, como veis, en este circuito, ¿no?, lo que es la bobina y lo que es el condensador están separados a través del espacio que hay para la chispa, ¿no?, del spark gap, ¿no? El circuito también está compuesto por los mismos elementos, y para estudiar lo que es este circuito vamos a analizar lo que es la onda en un semiperiodo de la señal. Como sabéis, la onda alterna en este tipo de circuitos podemos estudiarla en este punto, del instante t0, ¿no?, hasta que llega otra vez en el instante donde la onda es cero y cambia de sentido, ¿no? Entonces, si estudiamos esa onda en este punto de aquí, ¿qué es lo que pasa? Bien, pues vemos que en un primer momento aquí tendríamos una señal más, un campo eléctrico más positivo que en este otro, ¿no? Y esa tensión se inducirá lo que es en el secundario, pero con un alto voltaje, pero seguiremos teniendo aquí un potencial positivo con respecto
a la parte baja. Esto hará que el condensador se empiece a cargar con cargas positivas aquí y con cargas negativas en este punto de abajo, ¿no? Pero no solo se carga el condensador, todo lo que es el cable, no todo esto se llena de cargas positivas hasta lo que es este punto de aquí. Y esta parte de aquí, pues tendríamos cargas negativas, toda esta parte de aquí, incluido la bobina, pero la bobina no genera ningún campo magnético porque no hay paso de corriente hasta que no se produce la chispa, ¿no? Bien, pues esto empieza a ocurrir, lo que es la señal empieza a aumentar, ¿no?, de valor, y el condensador se empieza a cargar hasta un valor tan alto que el aire que hay en este espacio se ioniza y se produce la chispa, ¿no? En ese momento circula corriente hacia la bobina y el condensador empieza a descargarse. Lo que es la bobina genera el campo magnético que se induce lo que es en el secundario y es lo que produce la tensión en el circuito secundario. Pero esa chispa, ¿no?, enseguida la carga del condensador decae, ¿no?, y el espacio este se vuelve a abrir, ¿no?, con lo cual el campo que hay en la bobina empieza a decrecer, ¿no?, y ese, al disminuir lo que es el campo, ¿no?, pues lo que hace es convertir otra vez ese campo magnético en una corriente eléctrica que vuelve a cargar otra vez el condensador, y así eso se va repitiendo el ciclo ese varias cientos de veces por segundo. Y cuando llegue la onda negativa, pues será lo mismo, pero con valores cambiados aquí, ¿no? Entonces, si os fijáis, lo que es la frecuencia de resonancia de lo que es este circuito paralelo, no me lo da lo que es la fuente, sino la frecuencia con la que se produce la chispa, que va a depender siempre, pues, del valor del condensador y del valor de la bobina, ¿no? También influirá lo que es la frecuencia principal de alterna, pero principalmente depende de estos valores de aquí, ¿no? Entonces, este tipo de circuitos, ¿no?, pues es el original que se creó en un principio, ¿no? Y a este tipo de bobina se le denomina SGTC, ¿no?, que son las siglas en inglés de Spark Gap Tesla Coil, ¿no? SGTC. Pero actualmente, aparte de fabricarse estas bobinas, con el uso de los semiconductores, este interruptor o este elemento que hace de interruptor para la frecuencia de resonancia se ha ido sustituyendo por elementos semiconductores, de tal forma que ahora tenemos bobinas, pues STTC, ¿no?, que son bobinas de estado sólido, ¿no?, que son las iniciales de Solid State Tesla Coil, ¿no? Pero dentro de este grupo de bobinas hay muchas más. Tenemos bobinas monorresonantes, tenemos bobinas de Tesla de estado sólido e interrumpidas, que se denominan con las siglas también ISSTC, y también tenemos bobinas de Tesla de la clase E, que tienen una chispa más estable y son más silenciosas y se utilizan, pues, para reproducir audio, ¿no?, en los conciertos o cuando se utiliza esta bobina para este menester. Y por último tenemos también las bobinas que son doblemente resonantes, que son las DRSSTC, ¿no? Estas son, digamos, las que producen las chispas más altas. ¿Y en qué consisten estas bobinas? En las bobinas, digamos, normales, las STTC, pues el circuito que está en resonancia, con una frecuencia de resonancia, se calcula en base al valor de la bobina del condensador del primario. En las bobinas DRSSTC, además de estar en la frecuencia de resonancia con ese valor, también esa frecuencia debe de coincidir con la frecuencia de resonancia de lo que es la bobina secundaria más la capacidad parásita que se forma entre el toroide y el aire, ¿no?, y el espacio eléctrico del aire y masa, ¿no? Esa sería las bobinas de RSSTC, las que se están, digamos, utilizando porque se obtiene una mayor transferencia de energía
con un tamaño, digamos, pequeño. Y fijaros la importancia de la frecuencia de resonancia, porque estáis diciendo por qué tan importante la frecuencia de resonancia. Cuando hay una transferencia de energía de un circuito resonante a otro, en este caso del primario al secundario, la mayor transferencia, o sea, la cantidad mayor de energía que se puede transferir es cuando el circuito, tanto el primario como el secundario, están a una frecuencia de resonancia común. Esa es la clave de las bobinas de Tesla para transferir la mayor cantidad de energía de un circuito a otro. Bien, una vez visto eso, vamos a ver cómo se simulan estos circuitos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, para ello, fijaros, he creado unos pequeños circuitos con multisync que vamos a ver a continuación y que vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, este circuito de aquí es un circuito ya que utiliza no utiliza digamos los contactos para que se produzca la chispa, sino que utiliza semiconductores. En este caso utiliza lo que es un IGBT, que es el 2N6975. O tenéis el datasheet de este IGBT, como veis aquí, que es un transistor de potencia, ¿no? Especialmente diseñado para estos menesteres, ¿no? Para lo que son convertidores de alterna, etcétera, convertidores de frecuencia, etcétera. Bien, entonces, continuando con este circuito, como veis aquí no tenemos los contactos de chispa, se ha sustituido por un transistor que va a entrar en corte y saturación y que va a producir la frecuencia de resonancia para que mi circuito funcione. Si vemos, es muy sencillo, lo único que tenemos una fuente, que es una fuente de onda cuadrada, como veis aquí, tiene un periodo de 2 microsegundos, ¿no? Con un ancho de pulso de 1 microsegundo, ¿no? Y un pulso de valor de 10 voltios, ¿no? De amplitud, ¿no? Bien, y como veis aquí, lo que es el circuito, digamos, LC del primario está formado por el primario de lo que es el transformador, o mejor dicho, la bobina, con la capacidad esta de 1 microfaradio. Hay que tener en cuenta que estos circuitos tienen una limitación a la hora de emularlos, que es el tema de, por ejemplo, de las bobinas o transformadores que pongamos. En este caso he puesto una bobina de acoplamiento variable. Si hacemos clic aquí, nos permite, por ejemplo, establecer el primario, la inductancia que tiene el primario y la inductancia que tiene el secundario y el coeficiente de acoplamiento. El coeficiente de acoplamiento es más difícil de obtener exactamente, entonces tenemos que poner un valor aproximado. Siempre será menor que el coeficiente de acoplamiento que tiene un transformador, donde tanto bobina primaria como secundaria están entrelazadas muy juntas y con un entrehierro, ¿no? Pero este valor lo tenemos que poner a ojo, porque no lo podemos calcular. También puede ser difícil, ¿no? Si no tenemos un medidor de inductancia, calcular exactamente lo que es la inductancia del bobinado del primario, o sea, de la bobina primaria con la bobina secundaria, ¿no? Pero podemos tener una aproximación de cómo funciona nuestro circuito y sobre todo de la parte electrónica, que podemos simularlo bastante bien. Entonces esta sería la parte de lo que es el circuito LC del primario, y luego tendríamos el secundario, que he representado la capacidad que tendría como 1 picofaradio de forma aproximada, ¿no? Entonces, si yo corro este circuito, podemos ver pues en estos medidores que tengo aquí de tensión y de corriente. Aquí tenemos una corriente aproximadamente de 12 amperios. No sé ahora mismo si el datasheet esto será demasiado, probablemente sí para el transistor, lo he puesto aproximadamente a ojo. Entonces he calculado con los valores de inductancia de lo que es el primario y el condensador una frecuencia de resonancia que, como he dicho, me sale con un periodo de 2 microsegundos. Y podemos ver con un osciloscopio pues la frecuencia que tenemos en el secundario, ¿no? Ahí tendríamos, pues, la verdad que ahí no me está dando mucha tensión. Está en kilovoltios por división. Tengo aproximadamente 1,39 kilovoltios, ¿no? 1,4 kilovoltios de lo que es de tensión en el secundario, con una alimentación de 12 voltios. Ahora bien, nosotros también podemos sustituir esta fuente
de corriente, que aquí está simulada. También podemos utilizarlo con un generador de funciones. Puedo sustituirlo por un temporizador 555 o por un microcontrolador que me genere una señal de pulso en PWM, ¿no?, que me active lo que es la puerta o la base de este transistor. Entonces, si eso lo hacemos, aquí tengo simulado otro, lo vamos a ver ahora, que es este. Como veis aquí, aquí he sustituido, digamos, la fuente de pulsos de onda cuadrada por un 555. Aquí también, por ejemplo, puede ser digamos, más útil de forma aproximada. Podemos sustituir lo que es la bobina de acoplamiento variable, ¿no?, con valores de inductancia L1 del primario y de L2 del secundario, por un transformador, donde podemos meterle el número de vueltas, que es más fácil, digamos, de conseguir, ¿no? Por ejemplo, en la bobina esta china de Tesla que he mostrado en el ejemplo, pues tiene una vuelta nada más del primario, y aproximadamente pues tenía unas 390, ahora lo veremos en el ejemplo porque la he simulado. Yo en esta he puesto unas 1000 vueltas, ¿no? Pero aquí no podemos, digamos, poner un acoplamiento variable, ¿no? En el transformador ese acoplamiento pues prácticamente 1, porque tienen un rendimiento aproximadamente del 95-97%. En este tipo de bobinas ese acoplamiento es bastante menor y no se transfiere tanta energía del primario al secundario, pero podemos tener, digamos, una aproximación de lo que es el resultado que podemos obtener, y por supuesto toda la parte de electrónica de control la podemos simular y comprobar. Vamos a simularlo. Aquí podemos comprobar con este contador de frecuencia la frecuencia. Vemos que me está generando el 555 de 1,3 kHz, ¿no? Y si vemos aquí a la salida en el osciloscopio, pues tenemos una tensión, bueno, un poco exagerado, de 12 kilovoltios, probablemente sea menos. El transformador este me está dando un rendimiento demasiado alto, creo yo, de lo que es la tensión de salida. Ahora, este circuito también lo podemos sustituir, en vez de generar la onda cuadrada a través del temporizador 555, por un microcontrolador, ya sea, por ejemplo, la Raspberry Pi Pico o incluso una Raspberry Pi, ¿no?, para generar una señal, ¿no?, de onda cuadrada variable que nosotros podemos controlar, ¿no? Incluso si ponemos una Raspberry Pi con Wi-Fi, ¿no?, por ejemplo, la Raspberry Pi 0, ¿no?, que tenga la 2, ¿no?, pues podríamos controlar a través de una interfaz de escritorio remoto todo lo que es el circuito, ¿no? Bien, entonces, por último, quería mostraros el último circuito, que es que en base al... Vamos a cerrar este. En base a lo que es el datasheet de la bobina que compré, que no la fabriqué, es una bobina que compré a través de AliExpress, ¿no?, que tengo lo que es el datasheet, lo tengo aquí. Vamos a ver, aquí. Este sería la bobina que os he mostrado en el primer ejemplo, donde hemos visto cómo funciona como altavoz de plasma, ¿no? Pues aquí vienen los componentes. Vamos a ponerlo aquí, así, si podemos ponerlo. Voy a abrir este de aquí, la vamos a poner aquí, y aquí puedo ver que he ido añadiendo lo que es el circuito, ¿no? Si os fijáis, en los componentes es un MOSFET N de IRF530, ese componente viene integrado lo que es el multisync, y luego tenemos como el otro transistor, el TIP 41A, vamos, este no está aquí, vamos a ver, es el Q2 TIP 41, también está perfectamente simulado. Los diodos, condensadores de capacidad, eso no hay ningún problema. Y si bajamos para abajo, pues vamos a ver el esquema, que también lo incluye, ¿no? Aquí lo tenemos, vamos a ver lo que es la PCB y lo que es el esquema. Fijaros aquí que bueno, yo lo he dibujado y he sustituido lo que es el transformador, el bobinado secundario, que es de 350 vueltas. El primario tiene una vuelta, aquí he puesto de simulación un transformador, y como veis aquí, el jack no lo he colocado en el esquema, porque el jack es el que conectaba a la salida de audio de la Raspberry Pi. ¿Y qué es lo que me hace? Pues lo que me hace es introducir
una señal que es la música que me estaba dando las notas del piano, como veis, para controlar la puerta de lo que es este transistor, el IRF530, y del Q2, porque está aquí también conectado, ¿no?, a la base a través de esta resistencia de 10K. Entonces con eso lo que me hace es modular, ¿no?, la corriente que me va a pasar entre lo que es estos dos transistores, ¿no?, y a su vez lo que me está modulando es la corriente que pasa por el primario, en este caso L1, y con eso consigo variar o sea, aumentar o disminuir la intensidad de la chispa, que es lo que me va a producir la modulación de audio, ¿no?, en la mini bobina de Tesla, ¿no? O sea, fijaros, este pequeño circuito, ¿no?, lo podemos simular perfectamente aquí. Como se ve ahí, es exactamente igual. He cambiado un poco los componentes para poder adaptarlo, pero es exactamente el mismo circuito, y desde aquí, si lo ejecuto, puedo ver su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, puedo ver la corriente que tiene bueno, ahora mismo sí, está run ahora mismo. Puedo ver la corriente que tiene lo que es el transistor, valor de frecuencia. Aquí me está dando una pulsación de 24 kHz, ¿no? Y si lo veo el osciloscopio, bueno, vemos que tengo una salida de unos 6.000 voltios, 6,7 kilovoltios simulado. Y bueno, aquí no se ve, no consigo ver lo que es la frecuencia de la señal porque es demasiado alta, pero lo que es Multisync incorpora también otros controles de National Instrument, ¿no?, que me permite ver más o menos de forma gráfica la frecuencia que tengo en el secundario del transformador. Bueno, y eso es todo lo que quería contar. El vídeo se ha hecho demasiado largo. Como conclusión, bueno, me parece muy interesante todo el tema este de la bobina de Tesla y de los descubrimientos que hizo Nikola Tesla. Actualmente, bueno, lo que es la bobina de Tesla no solo se está utilizando para este tipo de cosas, para demostraciones en museos o para música, generar música a través de plasma, ¿no? También se está utilizando en nanotecnología. Concretamente se está descubriendo que se pueden digamos conectar o ensamblar nanotubos de carbono, ¿no?, a través de forma automática en circuitos, ¿no?, a través de la descarga que produce el campo electromagnético que produce la bobina de Tesla. Me parece muy interesante. Hablaré de esto en otro vídeo, junto con la transferencia de energía, que aunque parece que no tuvo un éxito esperado, o que digamos que fracasó, ¿no?, en este tema. Sin embargo, otros investigadores han hecho otros desarrollos en este campo y en otros parecidos, utilizando transferencia de energía en ondas electromagnéticas, que han cubierto distancias de más de 1 kilómetro, kilómetro y medio, y han podido llevar energía, por ejemplo, a pueblos donde lo que es la distribución de energía a través de cables era imposible. Es un tema muy interesante. Hablaré de ello en otro vídeo. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.